Hoy nos va a acompañar el doctor Ignacio Zuparo, que no lo tenemos lamentablemente en estudios, que nos encantaría, y ya la invitación va a estar cursada para el devenir, pero el doctor Ignacio Zuparo está en Salto y vamos a tener esa comunicación porque hay muchas cosas para hablar. La realidad de lo que hablábamos en esta primera instancia, y sobre todo cuando trabajamos en la parte de producción, es hablar de los temas de esta ley aprobada aquí, en lo que fue el Uruguay el miércoles pasado, de muerte digna, la ley de eutanasia, y el doctor Zuparo tiene una vaga y rica noción de esta línea y por qué o por qué no es una línea que puede ser o puede estar buena para nuestro país y para nuestra sociedad. Así que vamos a la presentación y ya estamos con el doctor Ignacio Zuparo. Bueno, ¿qué tal, Martín? Un placer estar contigo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, días bastante, de alguna manera, ajetreados en lo que es la realidad de nuestro país, pero antes de iniciar sobre todo los comentarios de la ley de eutanasia que estamos teniendo aquí, a mí me gustaría comentar, o bueno, que tú nos comentes un poco la idea de estos libros que has desarrollado, de esta comunicación que has desarrollado, de todo este esfuerzo que has desarrollado, que yo se lo comentaba aquí a Maxi, a nuestro operador. Estuvimos hace poco tiempo en Punta del Este con un caudal importantísimo de público que fueron a ver tu exposición de lo que es la batalla cultural y también la parte de lo que es el sentido de la libertad. Y bueno, hacia eso me quería empezar a basar en esta nota y saber qué es lo que entiende el doctor Zuparo por la batalla cultural, contra qué o contra quién se lucha en esa definición de lo que tú marcas en tu libro. Y bueno, mira, un poco para marcarte un punto de partida, viste, que está bueno para que la gente pueda conocer qué es lo que me llevó a esto, que es de alguna manera la lucha por estos valores occidentales, ¿no? De los que hoy poco se habla, ¿verdad? Pero que han moldeado nuestra civilización, ¿no? Yo estoy en una lucha, en esta batalla por defender la vida, la libertad y la familia. Y la verdad que lo que a mí me llevó, lo que a mí me despertó es te diría una profunda toma de conciencia, una inconformidad con la realidad circundante y también una incomprensión de, una cierta anestesia por parte de toda la ciudadanía que termina muchas veces apoyando de manera fanática ciertas políticas públicas, ciertas leyes, normas que en definitiva conspiran contra su libertad y su vida. Y entonces en esta lucha, obviamente que siempre estuvieron presentes mis hijos y esa inconformidad de negarme a vivir en una sociedad completamente degradada y con una decadencia moral impresionante que tenemos hoy. Y bueno, ese impulso de querer dejarle una mejor sociedad donde vivir. Si queremos poner un punto de inflexión en mi experiencia particular, Martín, en mi momento bisagra, podría decirte que fue la pandemia, ¿verdad? Bien, ahí fue un poco, comprendí con cierto asombro y mucho dolor cómo el Estado y nuestros gobernantes, bajo el pretexto de un virus, de alguna manera atropellaron por completo nuestras libertades más esenciales y se metieron en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra libertad ambulatoria, en todos lados. Y eso fue la verdad un impacto inmenso para mí, que mirando en este proceso, ¿no? de reflexión, que viste que la pandemia, como estábamos muchas veces todos medios encerrados, le da un poco, nos dio tiempo para reflexionar muchas cosas, ¿no? Y en mi caso reflexioné esto, me di cuenta la dimensión del Estado, lo descubrí qué significaba estos burócratas, ¿verdad?, que tienen
que tienen el monopolio de la fuerza y del dictado de las leyes. Y bueno, a partir de ahí entré en un proceso de descubrir cuántos daños nos hacen esta maquinaria estatal. Y bueno, sumado, o sea, junto con la pandemia, en donde vi cómo se atropellaba todo, sumado a mirar, a ver también con cierta preocupación cómo se avanzaba en esta cultura de la muerte a través del aborto, bueno, las esterilizaciones, las pastillas del día después, la ideología de género y ahora la eutanasia, que es una confirmación más de todo este avance, que lo único que hace es destruir los pilares de la sociedad, ¿no? La familia, el matrimonio, entre otras cosas. Bueno, uno dice basta, uno dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Y bueno, y tratar de dar la lucha por, ya te digo, por estos valores que yo creo que son esenciales, y bueno, y que no podemos permitir que personas nos dicten la moral, es decir, personas de carne y hueso que a través de su ley positiva destruyen por completo la ley natural, los imperativos morales que preceden a cualquier burócrata, que preceden a cualquier Estado y que son superiores porque son derechos que están íncitos en nuestra dignidad, son nosotros por ser humano. Entonces, cuando uno ve que estas personas se dedican a violentar estos derechos nuestros, como ahora el ejemplo lo tenemos reciente de la eutanasia, bueno, uno se pone un poco el casco y tiene que salir a dejar la anestesia, dejar la bulia y bueno, y salir a defender por mí, por mis hijos y por todos los ciudadanos que padecen lo mismo que yo. Lo que pasa que lamentablemente el uruguayo es muy anestesiado y no se da cuenta porque tiene 122 años de mente estatal, asistencialista, y bueno, él ve al Estado como es un hijo putativo del Estado, es un adolescente eterno, el uruguayo, que de alguna manera parece que perdió el sentido de la responsabilidad y todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Sea pobreza, sea ayuda, sean las contingencias, todo la tiene que resolver el Estado. Entonces yo como siempre digo, ¿no? La frase para mí de cabecera es más sociedad civil y menos Estado. Entonces, cuando por ejemplo una persona ve a una persona en la calle, ¿no? Y reclama al Estado, está enfocando mal. El Estado no tiene nada que hacer ahí. Lo que tenemos que hacer somos nosotros mismos, ¿no? Las organizaciones, la iglesia, las ayudas mutuas, los vecinos, la comunidad. Somos nosotros mismos los que nos tenemos que ayudar y no siempre cada cosa que nosotros vemos mal, mirar a los burócratas que no tienen la capacidad para ayudar en nada porque ellos no conocen a la persona, no conocen al individuo, qué es lo que está pasando. Entonces, el error más grande del uruguayo hoy es no enfocarse ante cualquier contingencia y reclamar cada vez más al Estado sin darse cuenta que cuanto más Estado, él va perdiendo su libertad. Ignacio, permitime, a ver, en base un poco y para ordenar también un poco las ideas de esta charla que me encanta realmente poder tener aquí en cara a cara las diferentes visiones que se van dando desde el punto de vista de filosóficas, económicas, obviamente políticas y de eso obviamente que se encarga la vida y el latir del Uruguay, que gracias a Dios es un país democrático y hay una pluralidad de ideas. La intención mía es, y te escuchaba y te escuché también en lo que fue esa disertación que tú diste allí en Maldonado, y conocer un poco este ideario que es lo que tú estás manifestando, sobre todo de el sentido de la libertad. Porque aquí creo que radica también y va de la mano en lo que tú estás planteando, cuánta libertad nos otorga el Estado, y como tú estás bien planteando con tu línea de racionamiento y la estoy continuando contigo, es... Tú decías que la gente o el uruguayo es un eterno joven para con el Estado, como que todo lo tiene que desarrollar o ejecutar el Estado. Bien, entonces, ¿cuál es el sentido de la libertad que tú estás planteando en esos valores morales del liberalismo? Lo entiendo de esa manera, ¿no? Exacto. El sentido de la libertad
es, de alguna manera, es una libertad, como decía Juan Pablo II, una libertad ordenada, una libertad con inteligencia. No es libertinaje, no es atomismo, no es egoísmo, que mucha gente confunde. Es todo lo contrario. Es una actitud, es una filosofía de vivir, en donde la libertad, en realidad, está en el lado del deber, no del pedir o del derecho, es lo contrario. Es la libertad de alguna manera, hacer lo que se debe hacer. Es la libertad asociada a la justicia, que significa el respeto irrestricto de los derechos naturales del prójimo, de otra persona. Y esos frases que parecen frases, detrás hay normas de conductas básicas y esenciales. Porque cuando yo, por ejemplo, respeto tus derechos naturales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo no atento contra tu vida, es decir, que yo no te mato. Es la libertad negativa que hablaba... ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre. La libertad negativa de la no interferencia, Isaiah Berlin. Es la libertad negativa de la no interferencia, de yo poder transitar mi proyecto de vida sin agredir a nadie en sus derechos esenciales y sin ser agredido. Entonces, esa definición implica detrás una moralidad y unas normas de conductas que nacen de la costumbre y de la tradición, que es muy grande, que son profundas, en el sentido de que, a ver, yo no necesito una ley positiva que salga del Parlamento para entender que yo no te tengo que matar a vos. No, yo lo sé porque es un deber moral, es una obligación moral, ¿verdad? Entonces, cuando yo respeto estos derechos naturales y me los respetan a mí, yo transito mi vida respetando tu vida, es decir, que no te mato, respetando tu libertad, es decir, que yo no te quiero esclavizar ni sacarte por la fuerza a la mitad del fruto de tu trabajo, ¿verdad? Y yo respeto tu propiedad, entonces tampoco busco expropiarte. Por ejemplo, a fuerza de la coacción y la violencia. El Estado, Martín, es una organización, ¿verdad?, que se maneja bajo la coacción y la violencia. No tiene otra forma de manifestarse. No puede hacerlo de otra manera, porque las leyes siempre tienen una amenaza de coacción. Si yo no pago un impuesto, viene la amenaza. Si yo no hago esto, me ponen una multa. Si yo no cumplo con tener un bomberito de los bomberos que me dan, a mí me clausuran el local. Siempre atrás de lo que ofrece el Estado hay coacción y violencia. Entonces, cuando una sociedad pide más Estado, lo que está pidiendo, en realidad, es más coacción. Y cuando hay más coacción, hay menos libertad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso yo apuesto, ¿a qué apuesto yo? A las asociaciones libres y voluntarias, espontáneas, entre los individuos, en donde nos marcamos no por vínculos verticales de coacción y de imperativos de unos burócratas sobre toda la ciudadanía, sino que lo que tiene que aflorar mucho más en el Uruguay son las asociaciones mutuas, libres, que puede ser una sociedad anónima, una empresa unipersonal, pero también, por supuesto, la comunidad, como te dije antes, los clubes, las religiones, las asociaciones que ayudan. Antes Uruguay tenía, antes que el Estado las eliminara y asumiera su rol, como era antes. Nosotros, Martín, cuando llegaron nuestros inmigrantes, ellos se bancaban y se solventaban sus propias contingencias, no precisaban ningún Estado. Entonces ellos hacían economatos, cofradías, organizaciones de ayuda mutua, y cuando una viuda quedaba desamparada, la ayudaban, y cuando el obrero quedaba desempleado, lo ayudaban, cuando tenía una contingencia, un accidente laboral, lo ayudaban, porque había un fondo común, pero ahí no estaba participando el Estado. Y hoy, lamentablemente, esa es la verdadera humanidad, esa es la verdadera solidaridad que nace de la libertad, la espontaneidad y la voluntad. El Estado, la ayuda del Estado es una ayuda ficticia y engañosa, mentirosa, porque nunca puede el Estado ser solidario bajo la fuerza, porque no existe solidaridad bajo coacción, no existe la solidaridad forzada. Entonces, cuando el Uruguay, como tú decías, dejemos de ser adolescentes, vamos a poder comprender que nosotros somos responsables individualmente de desarrollar nuestro propio camino, y no existe orgullo más grande para una persona, y como ejemplo para sus hijos, de él lograr las cosas por sí mismo.
y no tener, como sucede en Uruguay, el anhelo de trabajar para el Estado como dependiente, transformarse en un burócrata de turno, y eso, Martín, el Estado, es un perfecto destructor del espíritu de la gente, de esas ansias de superación, de esas ganas de crecer, de esa necesidad en la vida de fracasar y volver a levantarse, y fracasar y volver a levantarse, hasta que en definitiva después de tanto tesón lo lograste. Y ese es el mayor ejemplo y orgullo que vos podés dejar para tus hijos. Es decir, lo intenté. Y hoy en día el uruguayo se quiere volver dependiente, quiere ser una persona de alguna manera en donde se le destruya toda esta voluntad y quedar dependiente de un sueldo del Estado, que no te lo paga el Estado, lo pagamos todos nosotros, vía coacción. Entonces, ya no se fomentan en el Uruguay esas ganas de emprender, de innovar, no. Lo único que importa, el único anhelo que sale una persona de la educación uruguaya, porque así es adoctrinada, es trabajar en una oficina para el Estado, 8 o 10 horas y después nada más. Y una sociedad no progresa así, porque el sueldo del funcionario público no sale sale de la generación de riqueza que hicieron otros, y entonces sale de un sector productivo para un sector improductivo, que son los funcionarios públicos. Y entonces un país que tiene 300.000 funcionarios públicos, es imposible que pueda crecer, progresar, porque evidentemente tenemos una mentalidad socialista, que lo único que nos importa, nuestro único proyecto de vida, ¿verdad?, es trabajar como dependiente para el Estado. Ignacio, el concepto de libertad. Entiendo. Ignacio, a ver, un poco siguiendo la línea de lo que tú estás hablando, cuando te escucho del otro lado, y capaz que a varios de nuestros escuchas oyentes le pasa la misma situación, entiendo lo que vos manifestás con un formato de exceso de Estado, y que este Estado de alguna manera u otra limita esa libertad personal. Pero ¿qué pasa? Y te lo planteo como a modo de pregunta, de consulta, de entender también un poco en la línea de pensamiento. ¿Qué pasa para esas personas que están en un grado de fragilidad, o esas personas que quedaron al costado del camino, y muchas veces esas asociaciones seguramente civiles o bueno, empresas capaz que no tienen la manera, no tienen el cómo, o tampoco es el fin, vamos a ponerle un nombre, el mercado, ese cuco que muchas veces desde algunas tiendas políticas se le intenta marcar o denominar? ¿Qué pasaría si tuviésemos un Estado mucho más libre? Es decir, no tan extenso. Más chico. A ver, yo el otro día justamente hablaba con algunos amigos y en diferentes reuniones, ¿no? Muchas veces aquí en Uruguay se valora al senador o al diputado, se valora por la cantidad de proyectos de ley que desarrollan un diputado o senador en nuestro país. Es decir, y eso es lo que, y muchas veces, y esto sí es una crítica personal de Martín Tolmeo hacia la estructura parlamentaria, muchas veces esos proyectos de ley no tienen nada que ver con la realidad del país ni con la necesidad diaria de ese país. Y lo digo yo, en voz propia, porque uno mira los proyectos de ley y ves 5 años y ves los 5 años que van pasando, y vos ves que se valora al senador o al diputado. No, yo hice tantos proyectos de ley y se cumplieron tantos, y no le estamos buscando esa razón de lo que necesita el país. Entonces, hacia eso voy la pregunta de decirte, exacto. Ignacio. Mira, te la contesto. Sí. Te lo contesto. Perdimos la comunicación con el doctor. Tiene una inflación legislativa brutal. Pero eso es a propósito, porque la inflación legislativa es poder. ¿Me escuchás? Ahora sí, capaz que volvemos a iniciar, porque justo habíamos perdido un segundito el contacto, Ignacio, y me parece bien importante esta pregunta. Estoy acá. Sí, dale, te escucho. Bueno, entonces nosotros justamente queremos que nuestros legisladores hagan más y más leyes, y no nos damos cuenta que cuanto más leyes tenemos, menos libertad. Toda ley que sale del Senado, en algún punto, a algún sector específico, a algún individuo, a algún lugar, coarta la libertad. Entonces,
Cuanto menos haga nuestros gobernantes, mejor más sano para nuestra libertad. Cuanto más detrás de cada ley, muchas veces hay comisiones, toda una estructura que se genera, funcionarios públicos que se contratan, oficinas que se alquilan, bueno, toda esa estructura que se van creando cada vez que tenemos leyes va haciendo que el Estado crezca y que tu libertad se achique cada vez más, ¿no? Pero nosotros ya tenemos suficientes leyes, no precisamos más, y tenemos tantas leyes que el Estado ha asumido roles que son innecesarios. A ver, ¿cómo cuál? Pero voy a tu pregunta. ¿Cómo cuál? Voy en concreto a tu pregunta, sí. ¿no? Yo te hago una repregunta a vos. Sí. ¿Cómo nos ha ido hasta ahora con el rol del Estado sacando a la gente de la pobreza? Indudablemente, ¿Cómo ha cumplido el Estado ese rol? Indudablemente no de forma positiva, porque... Bien, entonces ahí ya está el primer razonamiento, la primera. No es por ahí no es. Evidentemente el Estado, el servicio que brinda para sacar a la pobreza de la gente, no está funcionando y nosotros queremos repetirlo y aumentar esa maquinaria que ya sabemos que si no sirve en lo chico tampoco va a servir en lo grande. No, es decir, una cosa sobre todo, Ignacio. Yo, a ver, más allá de lo que tú me planteas y lo que tú comparto, ni que hablar, comparto, porque vos ves los índices, ves los valores, ves los informes que dan, aumentan la parte de lo que son asentamientos, han aumentado desde la pandemia, aunque de una tienda política dicen una cosa y ahora con esta nueva tienda política que gobierna dicen otra, ha aumentado el trabajo insalubre, ha aumentado la informalidad, ha aumentado, bueno, lo entiendo y lo comparto. Eso lo entiendo y lo comparto. Ahora, lo que voy yo es el Estado o mi valorización personal sobre esta situación es que, como bien decíamos, el uruguayo es joven o es juvenil o es lo que busca. Yo creo que la proyección que tiene que hacer, desde mi perspectiva, ¿no?, es que el Estado acompañe hasta cierto momento de la proyección o el crecimiento individual o personal. Vos no podés mantener a la gente por 5, 10, 15, 20, 30 años con ese tipo de políticas que creo que es lo que castra al final esta situación, porque todo luego se resume en cada 5 años el voto y quién me dio ese apoyo en ese sentido. Eso es lo que uno entiende. No sé cómo lo ves vos en ese sentido. Bueno, pero ahora te digo cómo lo veo yo. Pero yo te pregunto esto para hacer un análisis sencillo. Si vos tenés un colectivo que se maneja, una organización que se maneja por la fuerza, sí, ¿no? Y ese colectivo le saca a todos sus integrantes el 50% del fruto de su trabajo bajo coacción y violencia. ¿De quién hablamos? Cuando vos pasas raya, después que él hace después que él pasa la gorra obligatoria, no voluntaria, después que él pasa la gorra y todos, por ejemplo, en el día trabajamos 100 pesos y viene el Estado y nos saca 50 y quedamos con 50 para nuestra vida. Todo ese colectivo, ¿va a ser más rico o va a ser más pobre? Indudablemente más pobre. Más pobre. Entonces, ¿cómo ese colectivo que empobrece a toda la sociedad va a ser el que tenga los instrumentos para sacar a la gente de la pobreza? ¿Por qué no le deja tener la plata en su bolsillo, no pasa la gorra o activa con el garrote y la gente utiliza sus recursos como mejor le conviene? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que el Estado es el principal empobrecedor de la sociedad. Por ende, nosotros no podemos pedirle al principal responsable que él solucione un problema que él mismo está generando. Pero voy a ir a responder tu pregunta. Vamos a entender que el Estado tiene que cumplir alguna función en ese sentido. Bueno, acá se tiene que aplicar lo que en la doctrina es un concepto de la doctrina social de la Iglesia que está muy bueno, que es el principio de subsidiariedad, ¿verdad? ¿Qué significa? Que las personas deben ser ayudadas primero por sí mismas. ¿Qué quiero decir? Primero sos vos, persona mayor de edad, no tenés ninguna discapacidad, estás bien, sos vos el que tenés todos los elementos para salir adelante. Si vos decidiste en tu vida ser un vago y no querer trabajar, ahí
Nadie te va a poder salvar, ni el Estado, ni ninguna organización, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es una decisión personal primero, porque nosotros siempre miramos al que está en la calle tirado, pero no miramos qué llevó a esa persona a estar en la calle, ¿verdad? ¿Qué pasó que esa persona está en la calle? Bueno, el Estado es el principal responsable primero que esa persona esté en la calle. Después tenemos que ver si esa persona que está en la calle está ¿qué hizo para no estarlo? Pero vamos a esto. Primero, la responsabilidad individual de salir uno adelante. Ponerle que tiene dificultades y no puede. ¿Cuál es la institución más cercana que tiene, que lo conoce como individuo, que sabe quién es, que lo debería ayudar? La familia. Primero es la familia. Las instituciones esenciales, los pelotones de la sociedad que nos blindan del Estado. Entonces, siempre son círculos concéntricos, ¿verdad? Siempre esa persona primero se ayuda a sí misma. Por alguna circunstancia tiene dificultades, la familia, ¿verdad? Es la primera ayuda. Sí. No ayuda a la familia, los amigos, la vecindad. No ayuda la familia, no se ayuda a sí mismo, no se ayuda a la vecindad, ni los amigos. No ayuda, va a una comunidad, a los vecinos, al club de barrio, a la iglesia, a cualquier persona, a las organizaciones, fundaciones que lo puedan ayudar, que se dediquen a tratar de temporalmente, como vos dijiste, porque tiene que ser temporal, a tratar de sortear. Hay muchas fundaciones que se dedican a eso. Y cuando vos sorteaste todas estas instituciones invalorables que surgen de la propia humanidad y solidaridad de la sociedad, y si la persona sorteó todas estas y aún así nadie lo ayudó temporalmente, no pudo salir, ahí recién puede venir el Estado como última ratio, ¿verdad? Cuando se pasaron todos estos niveles a ayudar a la persona. Lo que pasa, Martín, que el Estado está destruyendo todas esas instituciones intermedias para ponerse él como principal protector. Y por eso hoy nosotros, los uruguayos, no nos miramos nosotros en humanidad y en comunidad para ayudarnos nosotros mismos, sino que siempre miramos al Estado. Y esa manipulación y ese adoctrinamiento, como te decía, lo ha logrado el Estado, porque el Estado está destruyendo la familia, el Estado ha destruido todas las asociaciones de ayuda mutua, economatos, cofradías que antes existían y realzaban la verdadera humanidad y solidaridad entre nosotros, y él se puso en su lugar. Y por eso ahora, a la primera de cambio, a cualquier coyuntura o contingencia que tenga un individuo, nosotros no miramos a nuestra familia, no miramos a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a la iglesia, al club, a las organizaciones, nada. Lo que hacemos es mirar directo al Estado. Entonces nos sorteamos 7 u 8 instituciones intermedias que bien pueden solventar esa necesidad de ese pobre o de esa persona que está pasando dificultades, y miramos a un colectivo impersonal, deshumanizado, que no nos conoce, no sabe lo que necesitamos, y creemos ingenuamente que esos burócratas de turno con plata ajena pueden resolver la circunstancia individual y personal de una persona. Y eso es imposible, ¿verdad? Te entiendo. Ignacio, nos quedan 10 minutos de programa, y la realidad también, cuando lo hablábamos con la producción, era tener, bueno, de alguna manera u otra, la voz y de lo que sería la filosofía liberal, como es www.filosofialiberal.com, tu web, con todo el tema de esta votación del pasado miércoles que se dio en el Uruguay, en el cual, bueno, desde el Senado se aprobó la ley que despenaliza en nuestro país la eutanasia. ¿Cuál es tu visión de esta situación? Bueno, con esta ley, que es un mamarracho jurídico, es peligrosísima para todos nosotros. Bueno, hoy en día estamos todos en peligro, ¿verdad? ¿Por qué estamos todos en peligro? Porque la ley es muy vaga, es ambigua, es genérica, puede entrar cualquier persona, y porque fundamentalmente esta ley lo que hizo fue destruir la medicina, la ética médica. Hoy en día, la medicina, el estudio de la medicina, que se trata de mejorar la salud y el bienestar del paciente, de acompañarlo, de sanarlo, de cuidarlo, hoy incluye un ítem más, que es matarlo. Y entonces el médico, o mañana el médico que se niegue
Fíjate cómo se ha torcido todo. El médico que se niegue a matar a su paciente porque él se lo pide, va a ser tildado de antiderechos, de ser un insolidario, cuando él nunca estudió para matar, él estudió para sanar. Entonces es una ley terrible, es una ley que destruye la confianza y sagrada entre el médico y paciente, y demuestra una vez más, en este hilo que yo te estoy hablando del daño que provoca los burócratas, es que estos tipos son tan arrogantes que se ponen por encima de las costumbres y las tradiciones milenarias. Es decir, esta ley destruye el juramento hipocrático que tiene más de 2000 años y que dice que nunca le proveeré una droga que mate a mi paciente aunque él me lo pida. Entonces, estos tipos, a través de su ley positiva, destruyen la ley natural hipocrática, ¿verdad? Y transforman la medicina en algo que no es, ¿verdad? Y entonces ahora, Martín, nosotros, el médico, lamentablemente se transforma en un sospechoso, porque ahora no sabemos si el médico va a venir a sanarnos o a matarnos. Uh-huh. Entonces, es terrible esto porque aparte de todo eso no solo hace que las vidas sean descartables, destruye la dignidad de las personas, entonces hay vidas que son dignas de ser vividas conforme al sufrimiento y otras que no, y entonces esto nos lleva por un abismo que es profundizar la cultura de la muerte en un periodo de profunda crisis demográfica de Uruguay. Entonces, con las altas, otra cosa otro puntito que te agrego, no solo el tema de las tasas, sino que las tasas de suicidio que tiene nuestro país, ¿no? Por supuesto. Porque y está todo generado. Busquen las causas del suicidio, que son mayormente hombres, en cómo el sistema destruye al hombre en su vida y en su dignidad. Entonces, a los vivos les destruimos su dignidad, en el caso de los hombres, y se terminan muchos matando, ¿verdad? Y ahora al médico lo transformamos en un verdugo. Entonces, acá se habla incorrectamente de libertad, ¿verdad? Porque no es una libertad de elección. La libertad de elección tiene que tener un contenido, ¿verdad? Y cuando ese contenido de elección le exige al otro que ataque un derecho absoluto que es la vida, del otro lado hay un deber de no hacerlo. ¿Qué quiero decir? Tú tienes toda la libertad de elegir ser un esclavo, pero del otro lado está el deber de la persona de decidir no ser amo. Entonces tú puedes elegir que te destrocen los derechos naturales, pero ahí está la libertad ordenada que yo te hablo, la libertad que se pone en el lado del deber y te dice, no, yo soy libre para no hacer lo que no tengo que hacer, que es en este caso convertirte en un esclavo o convertir al médico en un verdugo y matar al paciente. ¿Te das cuenta? Sí, leyendo un poco el cuerpo de la ley, es como un poco vago, ¿no? Habla de dos figuras, de dos médicos. No se expresa correctamente cómo es el procedimiento. La realidad es como que, y sobre todo a mí, escuchando diferentes aristas políticas y diferentes líderes políticos, el nombre, muerte digna. Uno no se pone ni de un lado ni del otro, porque cara a cara no busca ponerse de un lado y del otro de estas esferas, sino que es analizar esas situaciones. Entonces, hoy en Uruguay, y la pregunta, y te la extiendo a vos, no sos doctor en Derecho, no médico, no hay el tema, y escuchaba al presidente Orsi, el tema de los cuidados paliativos y que no se pudieron avanzar y que salió esta ley de muerte digna antes de estos cuidados paliativos. Hoy no hay un acompañamiento por parte del Estado, ¿entendés vos? Hacia esas personas dolientes que en ese momento de fragilidad total se le pueda ir acompañando. Esto nos puede traer perjuicios también legales desde que personas que, como bien tú decís, capaz que no estén dentro de su juicio,
porque tampoco creo, por lo que marca el cuerpo de la ley, no hay un estudio psiquiátrico, psicológico que acompañe a ese individuo a tomar una decisión, sino que es una avisación, 2 citaciones y que puede eliminar en cualquier momento la aceptación de ser eutanasiado de alguna manera u otra. ¿Esto no va a traernos problemas como Estado, como sociedad, desde el punto de vista legal? Por supuesto, va a destruir muchas cosas. La ley no ofrece garantía ninguna. Fíjate vos, Martín, que vos para vos declarar incapaz a una persona, vos tenés que pasar todo por un proceso judicial. Hay un control judicial, ¿verdad? Y sin embargo, para matar a una persona, la ley no exige control judicial, no pasás por un proceso judicial. No existe una comisión bioética imparcial que analice el procedimiento. Eso es lo que me llamó la atención. Eso es lo que fue, eso es lo que principalmente lo que me llamó la atención, porque no sé, vos pedís una incapacidad en el Banco de Previsión Social y pasa por todo un estudio técnico, pasa por un directorio, tiene diferentes instancias. En esto no lo vi. Eso acá con la eutanasia se le está brindando la herramienta financiera más imponente tanto a las instituciones médicas y al Estado para convertir nuestra vida en un ahorro, en un renglón de un presupuesto. Somos un balance ahora. Entonces, todas personas que estén causando un costo innecesario, ¿verdad? Las mutualistas tienen todas las herramientas para hacerlo sufrir, ¿verdad? Para llevarte al sufrimiento insoportable y que vos termines pidiendo tu muerte. Entonces, esto es terrible para nosotros y cualquiera. Entonces, la ley no tiene garantías porque, como te dije, no tiene control judicial, no tiene una comisión bioética imparcial que analice todo el procedimiento para ver si esa persona dictó su voluntad en forma libre, si no estuvo presionada, etcétera. Ni siquiera avisan a la familia. Cuando yo te digo que el Estado es el principal destructor de la familia, este ejemplo de la eutanasia es uno de esos, porque tú te podés ir un mes de viaje y tu padre o tu mamá pasan por un trastorno, un conflicto psicológico y volvés y capaz que está eutanasiado y muerto y no te avisaron. O sea, los burócratas dejaron afuera la familia, que es el primer sostén que hablamos, ¿verdad? Para que vos veas los valores. Priorizan 2 testigos y 2 médicos, que ni siquiera especialistas tienen que ser. También me llamó la atención, no marca ningún tipo de especialización. Puede ser, con toda la parte de lo que es ser médico de medicina general, pero nunca se aborda la temática también, psicológica o psiquiátrica o de ese sentido, ¿no? Pero, Martín, yo te quiero decir 2 cosas que son vitales para que la gente que te está escuchando. Toda esta falta de garantías que hablamos, pero vos fijate que cuando vos hablas de la eutanasia, ¿verdad? Siempre la gente se imagina a aquella persona que tiene un cáncer y está sufriendo terriblemente hace mucho, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es la dolencia física, no la mental, porque la mental es intangible, es abstracta, es la física. Y esta ley ni siquiera exige como requisito previo que esa persona esté en cuidados paliativos, porque la única persona que sufre realmente y no se le puede atemperar el dolor es aquella que está en cuidados paliativos, ¿verdad? Que se le está propinando un tratamiento paliativo y aún así sigue sufriendo. Ni siquiera se exige eso. Y lo segundo que te quiero decir, importantísimo, para que veas que esta ley de eutanasia está hecha para las corporaciones y para el Estado, no para el individuo ni para el paciente, es que crea una ficción y un engaño terrible porque llama muerte natural a la eutanasia, que es una muerte deliberada e intencional. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se hace? ¿Por qué ponen en tu certificado de defunción muerte natural? Para que no haya autopsias, para que no haya investigación de irregularidades, para que no haya estadísticas, para que no haya demandas por mala praxis. Es decir, ¿a quién ayuda esto, Martín? Decime vos. ¿Acaso al paciente y a su familia le ayuda en algo que esta ficción creada por la ley de llamar muerte natural a una muerte deliberada e intencional? No, al único que ayuda, y para esconder por debajo de la alfombra las malas praxis y una demanda y un juicio que tengan los mutualistas y no hacer autopsias, es al sistema. Es al sistema. Entonces es brillante para las corporaciones porque mañana se van a ahorrar muchísimo dinero, van a tapar por abajo de la alfombra con muerte natural la mala praxis. Entonces es realmente terrible. Y al no exigir cuidados paliativos previos, cualquier persona puede ser eutanasiable. Y eso puede ser un adolescente, puede ser un anciano, un pobre, un quien sea que ya no quiera vivir y le diga al médico, mirá, yo estoy pasando por trastornos insoportables, no quiero más vivir.
¿Te das cuenta? Sí, y sí. lo que la gente no sabe, Martín, hay que decirle que por qué el camino es el cuidado paliativo, acompañar, cuidar, esa es la dignidad y eso es una muerte digna. ¿Qué significa? Que los paliativistas, si vos hablas con ellos, te van a decir que hoy en día, con los avances que hay, la tecnología, se puede aliviar, te diría que el 100% del sufrimiento. Y eso es lo que no te dicen, ¿verdad? Entonces, como no quieren invertir en cuidados paliativos, nos ofrecen ahora, en vez del acompañamiento, la vía más barata y más rápida y se la sirven en bandeja al Estado, que se va a evitar pagar pensiones para viejitos y todo, y a las corporaciones porque van a tener a su mano un instrumento para bajar su déficit. Lo lamentable que ese instrumento para bajar su déficit no es una ecuación económica, sino que está nuestra vida en juego. Ignacio. Ahí te das cuenta de lo que se trata esto. Da para hablar muchísimo realmente sobre este tema. Creo que es un tema candente que la sociedad uruguaya debería tener una expresión, debería tener mucho más discusión sobre estas temáticas que las debemos como sociedad, como individuos, parte de la sociedad. Se nos fue realmente muy rápido el programa del día de hoy. Agradezco. Dos cosas Dale. a tu oyente y termino. La primera es que ojalá, hay un video muy bueno que está saliendo en Con mis hijos no te metas de un licenciado en enfermería paliativa, creo, que le pide a Orsi que vete esta ley, así como hizo Tabaré Vázquez con el aborto. Pero fuera de eso, si eso no se hace, yo creo que tiene que haber por parte de la ciudadanía, por parte de todos nosotros que somos comunicadores y yo estoy expuesto, de informarle y generar opinión pública para poder mañana hacer un referéndum y que la propia ciudadanía, en estricta aplicación de la democracia directa, derogue esta aberración jurídica que en donde estamos todos en peligro y nos ataca a nuestra vida. Eso nomás, Martín, y te agradezco muchísimo por la invitación, la verdad que pasé muy bien en tu programa. Nacho, te agradezco que hayas estado aquí en los micrófonos de Cara a Cara en Radio Nacional y bueno, en cualquier momento volvemos a una comunicación. Te mando un abrazo grande. Siempre. Gracias. Otro. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón.